Quiero hoy compartirles, mis amados hermanos, una reflexión que he estado leyendo en la palabra y quiero compartir con ustedes una reflexión y le puse por título, Yo fui elegido. Vamos a leer la cita de primera de Pedro 2:9. Pero antes quería compartirles una experiencia de esta palabra, pues lo que significa ser elegido. Cuando, cuando uno va a sacar, un ejemplo, la visa. A muchas personas le niegan la visa y más en estos tiempos. Estaba conversando con mis hermanas, ellas contaban sus experiencias cuando se sacaron la visa, de que, bueno, para ellas en ese entonces fue fácil y había una fila de gente y a la mayoría de las personas le rechazaban la visa. Entonces ellas contaban cómo para ellas fue fácil sacarse las visas. Y realmente para otras personas, meten los papeles, se las rechazan un tiempo, esperan, vuelven otra vez. Y más en este tiempo, cuando está ocurriendo este éxodo en Venezuela, a muchas personas le niegan la visa. Entonces, las personas que son seleccionadas, que tienen esa ventaja de que les dan la visa, imagínese usted el gozo, la alegría que siente esa persona que le dan la autorización de la visa, se la aprueban cuando hay tantas personas a las cuales le han negado la visa. Y así en muchas áreas. Cuando entramos a la universidad, muchos, muchos no agarran la carrera que quieren porque al introducir los papeles en el momento de inscribirse en tal carrera, de repente la carrera está copada y no les dan acceso a esa carrera, tienen que agarrar otra carrera afín que se parezca, estar un tiempo allí y luego optar por el cambio, ¿verdad? Pero en ese transitar, muchas personas abandonan porque no era lo que querían estudiar, pierden la visión de que querían una carrera, estaba la facultad copada, agarraron otra y sencillamente perdieron la visión y se desviaron, pues no siguieron estudiando. Entonces así nos pasa en muchas áreas, en muchas áreas. Cuando nos aprueban, cuando nos eligen para algo, bien sea para un trabajo. ¿Cuántas veces en una empresa hacen una solicitud hay un empleo, supóngase un cargo, hay un solo cargo, pero hay muchas personas que meten su currículo, pero de todas esas personas, luego que la estudian, luego que ven las capacidades que tiene, la educación, una sola persona es elegida y es aprobada para ese cargo. Es cuando la contratan y por supuesto la ponen a prueba, hace todos sus exámenes y lo ponen a prueba. Entonces, es esa persona que fue elegida para ese trabajo, ese gozo, esa alegría, porque detrás quedaron muchas personas que sencillamente fueron rechazadas, porque era un solo puesto el que estaban ofertando y había muchas personas que querían ese cargo. Bueno, cuando esta persona que es elegida, luego que le hacen los exámenes, la ponen a prueba y la contratan, ya cuando es contratada, ¿cómo se siente esa persona? Esa persona se siente súper contenta y esta persona se tiene que esmerar en cuidar ese puesto, porque si no da la talla,
¿qué va a pasar? Lo sacan y llaman a cualquiera de los otros que estaban ofertando por ese cargo. Entonces, bueno, de esto se trata un poco esta enseñanza que hoy les traigo, ¿verdad? Para compartir con ustedes de ese llamado, de ese fui elegido. Así que vamos a buscar la cita en Primera de Pedro 2:9. Muy bien, leamos en Primera de Pedro 2:9. Voy a leerla en la Reina Valera y luego la voy a leer en la Palabra de Dios para todos. Pero en la Reina Valera dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren como dice aquí en la otra versión, Palabra de Dios, está muy, muy bonita esta versión. Escuchen, dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Qué hermosa es esta versión, me gusta mucho esta versión. Fíjense, amados hermanos, como les contaba antes, de las personas que optaban por un trabajo o las personas que fueron elegidas para la visa que les fue aprobada. Así nosotros, de entre tanta multitud, nosotros fuimos escogidos, elegidos por Dios, por Él mismo. Dios mismo nos eligió. Entonces, nosotros a veces se nos olvida quién nos llamó y para qué nos llamó. Fíjense que no es cualquier cosa. Aun cuando esta invitación de salvación fue hecha para todo el mundo, Dios de entre todo el mundo nos escogió a nosotros. Usted puede decir, me escogió a mí. Dígaselo, repítalo, me escogió a mí. Sí, mi amado hermano, Dios lo escogió a usted especialmente de entre toda esa multitud que sencillamente se han perdido, se fueron al infierno, tuvieron la oportunidad, porque Dios le da la oportunidad a todas las personas, pero también Dios nos escogió a nosotros. Ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo de que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. No es cualquier cosa, mi amado hermano. Es fácil decirlo, yo soy hijo de Dios, pero es mucho más allá. Esto implica, como dice la palabra, que nosotros fuimos sacados de las tinieblas y trasladados al reino de Dios, a su luz maravillosa. Así que no podemos menospreciar o que parezca insignificante lo que ya Dios hizo, porque ya Dios nos eligió, fuimos elegidos, fuimos preseleccionados en su perfecta voluntad, y no solamente elegidos por Dios, sino fuimos elegidos y hechos sacerdotes para el servicio del Rey. Mi amado hermano, usted fue elegido por Dios
para servirle a Él. Así que no es cualquier cosa, no es algo insignificante, es algo que va mucho más allá, mucho más allá. O sea, no es cualquier cosa, no es una cosa sencilla. Fue un precio muy alto que el Señor Jesucristo pagó para que yo fuese salvo, para que yo fuese sacerdote para su servicio. Esto quiere decir que cada uno de nosotros fue elegido para algo, para servir al Rey. ¿Y quién es el Rey? El Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, es nuestro Rey. Fuimos escogidos una nación santa, no por nuestros méritos, sino porque ya Él mismo nos santificó. Ya le pertenecemos a Dios. Mi amado hermano, esto tiene que estar de continuo grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos conscientes de que ya fuimos sacados de las tinieblas, de la inmundicia, de donde estábamos y ahora pertenecemos al reino de los cielos, nosotros tenemos que tener un cambio de conducta. ¿Por qué no nos llamó o para qué nos llamó? Para que nosotros anunciásemos las poderosas obras de Dios. Solamente con contar, con hablar de lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas, ya esto produce un cambio. Nuestro deber, nuestra función es comunicarle a los demás lo que Dios ya hizo por mí. Si usted no sabe de qué va a hablar con solamente contarle a otro lo que Dios ha hecho por usted, ya usted está obrando, trabajando para el Rey. Porque a nosotros nos toca dar la palabra. Dice el Señor en su palabra que el crecimiento lo da Dios. Él es el que se encarga de producir en las personas ese, ese arrepentimiento. ¿Y cuál es nuestra labor? Darle la palabra, estar ubicados en quién somos. Somos real sacerdocio, no somos cualquier cosa, fuimos elegidos por Dios. Quiero leerles acá un resumen, ¿verdad? Dice así, primero, hasta tanto fue dada la ley, la cabeza de cada familia era el sacerdote de esa familia. Antiguamente, toda cabeza de casa era el sacerdote de la familia. Fíjense, usted puede leer eso en Génesis 8:20, en Génesis 26:25, en Génesis 31:54. Yo voy a darle la cita, usted tiene la tarea de leerla, porque usted tiene que estar claro y consciente de quién lo llamó y para qué lo llamó. Ok, segundo, cuando se ofreció la ley, la promesa para la obediencia perfecta era que Israel sería un reino de sacerdotes para Dios. Eso fue el plan perfecto de Dios. Usted lo puede leer en Éxodo 19:6. Pero ¿qué pasó? Israel quebrantó la ley y Dios limitó la función sacerdotal a la familia de Aarón y designó a la tribu de Leví para que ministre a Israel y así constituya el sacerdocio tipológico. Allí Dios escogió específicamente la familia de Aarón para que ministrara y sirviera. Eso fue un sacerdocio, o sea, como una tipología, ¿verdad? Porque ahora nosotros somos ese real sacerdocio, el cual ofrece sacrificio de alabanza a Dios. Y tercero, en la era de la iglesia,
todos los cristianos de manera incondicional son hechos reyes y sacerdotes. Usted puede leer eso en Apocalipsis 1:6. La distinción que Israel no logró por obras, ya Israel no lo pudo lograr por las obras. Entonces ahora nosotros, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, somos que hechos reyes y sacerdotes al servicio de Dios. De manera que el sacerdocio cristiano es un derecho de nacimiento y nosotros somos nuevas criaturas, nacidos nuevamente, ya no de carne, sino de espíritu. Entonces ya nos pertenece, ya entramos a la familia sacerdotal, porque ya Dios nos eligió para que fuésemos reyes y sacerdotes. Somos elegidos por Él para cumplir esa función de sacerdote. Ya no tenemos que sacrificar animales porque ya Jesucristo hizo el sacrificio. ¿Qué nos toca a nosotros? Ofrecer sacrificio de alabanza, ser intercesores a favor de los demás, predicar la palabra, anunciar lo que ya Dios ha hecho, primero con lo que ha hecho con nosotros. Usted mismo es un testimonio vivo de la obra perfecta de Dios. No podemos menospreciarnos a nosotros porque ya nosotros tenemos un valor, un alto valor, porque no fuimos comprados con un precio insignificante, fuimos comprados con un precio muy alto, el precio de que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y eso tenemos que tenerlo consciente continuamente de que ya no somos cualquier cosa, ya somos real sacerdocio, somos una nación santa. Fuimos elegidos especialmente por Dios para que le sirviésemos a Él en todo tiempo.